la clase pasada vimos el teorema fundamental del cálculo y empezamos a ver cómo utilizar eso para calcular integrales. Lo primero que vimos fue cómo con el teorema fundamental directamente era, en cierto sentido, la inversa de derivar y por tanto, cómo a partir de funciones que nosotros sabíamos que daba la derivada, cómo calcular la integral. ¿Sí? Por ejemplo, que la integral de e a la x era e a la x evaluada en los extremos. ¿Sí? Y lo siguiente que vimos fue esta ecuación, básicamente, que lo que me dice es que si tengo dos funciones derivables, entonces, derivables con derivada continua, entonces la integral de ux por b' de x es u por b en los extremos menos la integral entre a y b de u' por b. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho es que esto era un método exploratorio, era ir viendo y con eso a veces llegabas a algo, a veces no llegabas a nada, pero era una herramienta para empezar a ir viendo. ¿Sí? Ya habíamos visto algunos ejemplos, entonces ahora vamos a ver algunos otros. ¿Sí? Por ejemplo, esta función. ¿Sí? Lo de siempre, uno no tiene explícito cuál es u y cuál es b, tiene que elegir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir, no, bueno, ¿cómo es ella? U de x. Si elijo u de x como seno de x y b' como e, entonces u' es coseno, b es e a la x de nuevo y esta integral me queda igual a este por este menos la integral de este por este. ¿Sí? Pero bueno, este problema y este problema son análogos. ¿Sí? Si sabes resolver uno, en realidad sabías resolver el otro. Entonces ahora hay que ver qué podemos hacer acá. ¿Sí? Partes de nuevo. ¿Y cuál es cuál? O sea, quiero decir, vamos a usar una como u y la otra como b. ¿Sí? Podríamos haber puesto, no sé, todo como u y uno como b', pero no vamos a hacer eso. Entonces, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a poner eso, lo que dice el compañero. U'. Y b es la x. Entonces, si hago esto, ¿sí? Ahora lo que me falta calcular es esto, porque esto es una evaluación nada más. ¿Sí? Esto acá no hay ninguna complejidad, la complejidad está acá. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da este por este. Bueno, menos, pero sí, más la integral entre a y b de seno de x e a la x de x. ¿Sí? Usando esto, este cambio en esta, lo que obtengo es esto. ¿Sí? Sustituyo allá y entonces queda menos, pasar a otro que queda con más y a los veces. Entonces, vamos a ver si tenemos todo bien. Quiero decir, esto está bien, el problema, lo que podría llegar a pasar es que me quedara 0. ¿Sí?
De hecho, si se fijan, si yo acá hubiera elegido al revés, si yo hubiera dicho que esta era B' y que esta era e a la x, en realidad estabas haciendo el cambio. ¿Sí? Entonces, se cancelaba todo y me quedaba 0 igual a 0. ¿Sí? Pero en este caso lo que obtuvimos fue que la integral entre a y b de e a la x seno de x, esta era la original, es seno de x e a la x menos, menos coseno de x e a la x menos la integral entre a y b de seno de x e a la x de x. ¿Sí? Lo único que hice fue esto que estaba acá, lo puse acá con un signo de menos, porque estaba con un signo de menos. Y ahora, bueno, como esto que está acá y esto que está acá son iguales, pero con el signo opuesto puedo pasar esto para acá y la conclusión es que te queda esto dividido 2. Esto es entre a y b, ¿no? Te queda esto dividido 2. E a la x están los dos. ¿Sí? Entonces, esto es algo que va a pasar cuando ustedes tienen, digamos, seno y coseno son funciones que cuando uno las deriva van cambiando y después de derivar 4 veces, de hecho, llegas a la misma función. Y después de derivar 2, llegas al opuesto, que acá como los signos tanto no importan, puedes considerar que es lo mismo. ¿Sí? O sea, la complejidad, a la hora de la complejidad es algo similar. Y a la x, la derivada de a la x es e a la x. Entonces, hacer partes con estas funciones, lo que te dice es, no, si vos vas haciendo partes con estas funciones, se van repitiendo. Y si no llegas a algo, que podría pasar, si no llegas a algo del estilo 0 igual a 0, entonces, si llegás de nuevo a la misma función, y no con la misma constante, si no llegas a alfa igual a algo más alfa, lo podés pasar para el otro lado y obtenés lo que necesitas. ¿Sí? ¿Sí? En particular, cualquier función de esta forma, por ejemplo, con p un polinomio, lo puedes calcular. Esta integral la puedes calcular, porque vas integrando e a la x, vas derivando el polinomio, y bueno, eventualmente la derivada del polinomio te da 0. Así que llegaste a una fórmula nada más, ¿sí? La fórmula va a tener el polinomio y e a la x, pero tenés una fórmula, llegaste a una fórmula. ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a dar una pequeña generalización, en cierto sentido, del teorema fundamental, ¿sí? Y después a partir de eso ver otro método de integración. Supónganse que tengo una función continua y una función derivable con derivada continua. Entonces yo puedo definir esta función ¿sí? Puedo definir esta función de acá, que es poner en uno de los extremos g. Por supuesto, en realidad, puedo ponerlo para cualquier función acá. Dada cualquier función, puedo hacer esto. El tema es que en estas hipótesis va a ocurrir algo.
Si yo calculo h' de x, ¿qué pasa? Si acá estuviera una x, si g fuera x, es el teorema fundamental, es f de x, ¿sí? Pero en realidad h, para calcular h', tengo que ver h como una composición. Donde f es la función del teorema fundamental y g es la g que estaba acá, ¿sí? Pero ahora, como g es derivable y tenés que h es f compuesto g, f es derivable, g es derivable, regla de la cadena, ¿sí? Así que esto es f' en g de x por g' de x, y esto es la derivada de f, el teorema fundamental me dice que es esta f. Así que esto es f de g de x por g' de x. ¿Sí? Ahora van a ver por qué dije lo de continuo, porque ahí solo usé que fuera derivable g. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente. Yo sé que la derivada de h es esto que está acá. Entonces mi pregunta es, h de x ¿es la integral entre a y x de f de g de t por g' de t de t? ¿No? O sea, lo que estoy preguntando es si a la función h la puedo escribir así. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental me dice que la derivada de esto es esto que está acá. Así que, por lo menos en ese sentido, coincidiría con la h que yo definí. Coincidiría con esto. Entonces la pregunta es, ¿h es esta o no? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Y porque por el teorema fundamental f' es igual a f, entonces h' de x es igual a eso. Es esto acá. Eso lo que te dice es que las derivadas son iguales. Y en realidad eso no te dice que las funciones son iguales, pero están casi. Porque la diferencia, si vos tenés dos funciones que las derivadas son iguales, difieren en una constante. Entonces lo que hay que verificar es que la constante sea cero. ¿Sí? Entonces, acá no tenemos ni f ni g, así que verificar en una constante medio a, me paro en un punto y no. Pero esto es algo que siempre tienen y es, si están haciendo integrales y tienen algo de libertad con las variables, hay un valor que pueden calcular. Y es cuando los límites de integración son iguales. Entonces, si se fijan acá, tendría que hacer que g de x fuera, si g de x es a, entonces h de sx da 0 y allá poner lo mismo. ¿Sí? Entonces una manera sería acá poner g de x. Pero si pongo g de x, ya la derivada no me queda lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Bueno, esto es una regla, digamos, acá es cualquier constante, lo elijo al revés. Acá digo que esta es g de a. A la hora de hacer la cuenta de la derivada no importa, porque esto era cualquier constante. La podés llamar a o la podés llamar g de a. ¿Sí? Y ahora, sí, cuando x es a, esto es 0. Cuando x es a, esto es 0.
Así que sí, efectivamente son iguales, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que los límites de integración cambiaron, ¿sí? Lo otro que está bueno aclarar es que acá fue regla de la cadena. Pero aplicar el teorema fundamental del cálculo acá exige que esto sea continuo, si lo quiero siempre. Así que tengo que pedir que esto sea continuo, ¿sí? Podría pedir algo como, bueno, en un punto de no continuidad, no sé, que esté acotada y que la otra valga C. Que sea continuo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Puedes repetir eso último? Sí, lo que digo es que acá, para esto de acá, para hallar H', no necesité que G' fuera continuo. Solo que existiera porque acá usé regla de la cadena. El problema es que acá, el teorema fundamental, si querés que las derivadas sean iguales en todos lados, necesitas que lo de adentro sea continuo. Entonces, podés tener que esto sea continuo aunque este no, pero verificar eso es muy complicado. Entonces, el caso más natural es que las dos sean continuas y ya está, ¿sí? Para nosotros, G va a ser x cuadrado, va a ser seno, la derivada va a ser continua, claramente, ¿sí? Lo de los límites lo aplico por lo siguiente. Si yo llamo a esto, esto era una pregunta, ¿sí? No sabía si esto era cierto. Si yo llamo a esto g de x, ¿sí? Bueno, vamos a poner otra letra. R de x, ¿sí? Yo sé que R' de x, por el teorema fundamental del cálculo, es lo que está dentro porque esto es continuo. X. Y esto, por regla de la cadena, es h' de x. Entonces tenés dos funciones que tienen la misma derivada. Pero eso no te dice que son iguales. Para que fueran iguales necesitas que sean iguales en un punto. Porque si no podrían diferir en una constante, ¿sí? Podría ser x cuadrado y x cuadrado más 3. Tienen la misma derivada, pero no son la misma función. Entonces necesitas saber que haya al menos un punto donde son iguales. Y como no tenemos información sobre f y sobre g, lo verificamos en el caso límite de integración iguales. Y si te fijas, si elegís R de A es la integral entre A y A, así que es 0. Y H de A es la integral entre G de A y G de A, así que H es 0. ¿Sí? Lo que usé fueron estas dos cosas. Para ver que se da esta igualdad, veo que las derivadas son iguales en todo punto y que coinciden en un punto. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, eso en realidad es un resultado en sí. Es una especie de generalización del teorema fundamental y es precisamente lo que puse allá. Si f es continua, g y h derivables con derivadas continuas, y f de x es la integral entre h de x y g de x de f de t de t, entonces f' de x es f de g de x por g' de x menos f de h de x
por h' de x. ¿Sí? Si h fuera una constante, fue básicamente lo que mencioné allá. ¿Sí? Y cuando tienen algo así, en realidad alcanza con separar con un punto del medio. ¿Sí? Alcanza con separar en un punto en el medio, porque tenés la integral entre a, digamos, y g de x más la integral entre h de x y a. ¿Sí? Esto lo puedes escribir así. Esto que está acá fue aquella composición que vimos que la derivada era esta parte. Y acá, para aplicar el teorema fundamental, hay que dar vuelta. La constante tiene que estar abajo. Bueno, menos y das vuelta. ¿Sí? Se intercambian los límites de integración. Por eso aparece este menos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, lo que obtuvimos, la fórmula que obtuvimos, fue la siguiente. Bajo estas hipótesis, la integral entre g de a y g de x de f de t de t es igual a la integral entre a y x, bueno, y b, vamos a decir un punto cualquiera, de f de g de t por g' de t de t. ¿Sí? Con estas hipótesis. Pueden verificar que esto vale para las transformaciones lineales, bueno, de hecho para las funciones afines, ¿sí? Las funciones de la forma A. Si g es de la forma ax más b, bueno, alfa x más beta, esta ecuación vale. Eso ya lo habíamos visto. La primera parte del semestre, cuando hablamos de integrales, probamos eso. ¿Sí? Cuando no teníamos nada, no teníamos el teorema fundamental, no teníamos continuidad, no teníamos nada, igual habíamos verificado esto para esas funciones g. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto me sirve para calcular integrales. ¿Sí? ¿Preguntas? Como siempre, tratar de, bueno, como siempre, como igual que en partes, solo con la expresión es difícil decir esta es G, esta es G'. En general va a ser algo más al tanteo y a partir de eso llegar a algo, ¿sí? Pero por una vez, para empezar, ver un ejemplo claro, ¿sí? Y en este caso, ya comenté que esta no vamos a poder calcular la integral, ¿sí? Es lo mismo. No, perdón. Quiero decir, no, ninguna de las dos se puede dar la integral. Entonces, ¿qué pasa? Una manera de usar este teorema es tratar de identificar G y G'. Lo que pasa es que eso no siempre lo vamos a poder hacer, pero lo podemos intentar en los primeros casos y decir, bueno, esto es G. Esto es G'. ¿Sí? Y todo lo otro, comillas, todo lo otro es F. ¿Qué quiero decir? Si yo cambio G por T y G'
me lo olvido, lo que sea que esté en la función es f. Por ejemplo, acá, ¿qué operación estás haciendo con g de x? Estás haciendo e a la g de x. Entonces, en este contexto, esto es igual a la integral de e a la t de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hice fue olvidarme de esto, ¿sí? Y olvidarme de esto. Y ahora hay que tener cuidado porque los límites no son los mismos. O sea que acá tiene que ir g de a, o sea, a al cuadrado, y acá b al cuadrado. ¿Sí? Y esta sí la sabemos calcular. ¿Sí? En este caso, esto es e a la b al cuadrado menos e a la a al cuadrado. ¿Sí? Sí. Pero tiene que aparecer esto. Sí. Ah, bueno, ya de paso voy a mencionar algo para ese ejemplo. Digamos, si yo no hubiera tenido el 2 acá, eso no es un problema. ¿Sí? Si mi ejemplo hubiera sido la integral entre a y b de, bueno, voy a ponerlo acá. La integral entre a y b de e a la menos x cuadrado, por ejemplo, por x, si yo digo que esta es g, entonces g' es menos 2x. Y acá no tengo un menos 2x. Tengo un menos 2x. ¿Sí? Si tu problema es que no tenés la derivada por una constante, multiplicás y dividís y ya está. ¿Sí? Bueno, salvo que la constante sea 0, pero ahí g sería constante. ¿Sí? Entonces, en realidad acá, si quiero hacer lo mismo, precisamente este menos 2 tiene que estar. Y como tenés un menos 2 adentro de la integral, una constante la puedes sacar para afuera. ¿Sí? Así que es menos 1/2 la integral entre... acá dije menos esto, así que menos a al cuadrado menos b al cuadrado e a la t de t. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas de falta una constante no son un problema. ¿Sí? No son un problema. ¿Preguntas? ¿Cómo? Ah, no. Sí. Yo lo que dije es, suponete que querés hacer esta integral. Ah. Este 2x desapareció. Acá también desapareció. Fíjate que acá es este G'. G' acá no aparece en ningún lado. Entonces, ahora voy a mencionar una notación que sirve un poco para entender, básicamente una regla mnemotécnica para saber qué es lo que estamos haciendo, que es lo siguiente.
Es decir lo siguiente. Fíjense, acá yo podría decir que en vez de esto, tengo esto, y me olvido que hay un x cuadrado y digo simplemente g de x. ¿Sí? Y acá, en vez de decir 2x, pongo g' y me olvido de eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno lo que puede hacer, sobre todo para saber de qué lado está el g', que es algo que a mí por lo pronto me confunde mucho, es lo siguiente, es decir, bueno, en vez de decir g, voy a decir u. Y esta es mi relación. X cuadrado es u. ¿Sí? U es lo que va a ser la nueva variable. Se fijan acá, había un x cuadrado, hacía la integral de, olvídense de esto por un momento, de e a la x cuadrado de x y ahora es e a la t de t. ¿Sí? Donde estaba esto, básicamente puse esto. ¿Sí? Pero hay que ajustarlo un poco. Lo que hice acá fue derivar de cada lado correspondiendo a la variable que es. ¿Sí? El caso sencillo y el que no tiene complicaciones técnicas, siempre de uno de los dos lados, que puede ser cualquiera, vas a tener la variable nada más. Y del otro una función. Pero podés poner funciones de los lados, eso lo voy a explicar mejor después, pero así simplemente esto. Entonces, esto que está acá, por esta regla mnemotécnica, que en realidad saca el resultado, es la integral entre, bueno, la integral de, donde está x cuadrado tengo que poner u, y donde está 2x de x, bueno, había un 2x de x, perdón. Donde está 2x de x, tengo que poner de u. ¿Sí? O sea, literalmente lo que hago es cambiar esto que está acá por esto y esto por esto. ¿Sí? Y ahora, x iba entre a y b. Cuando x vale a, u vale a cuadrado. Cuando x vale b, u vale b cuadrado. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, ¿sí? Que de hecho, a ver, es un ejemplo que sin haberlo visto es bastante difícil que se te ocurra algo así, ¿sí? A no ser que pienses demasiado en la integral como la inversa de derivada y recuerdes muchas derivadas, es difícil que se te ocurra algo así. Entonces, vamos a calcular el área del círculo. El círculo es la figura x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? El área es lo que está acá adentro. ¿Sí? Y cada una de estas curvas, bueno, la curva de abajo
es menos, bueno, es despejando y de acá, ¿sí? La curva de abajo es, paso restando el x, hago raíz cuadrada y me quedo con la negativa. Y la curva de arriba es lo mismo, pero con la raíz positiva. ¿Sí? Entonces el área va a ser la integral entre menos 1 y 1, que son estos puntos, ¿sí? Eso es donde varía x, de 1 menos i al cuadrado menos x, 1 menos x al cuadrado de x, ¿sí? Pero está, esto es lo mismo que esto y hay dos menos, es dos veces la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Sí? Así que el área del círculo es esa integral. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esa integral. Un cambio de variable que uno puede pensar es decir, bueno, lo que está dentro de la raíz es u, o lo que está dentro de la raíz es u cuadrado. Pero el problema con eso es que no tenés esta parte y hacer aparecer esta parte es complicado. Entonces ahí va a depender de en qué situación estés, ¿sí? Y por último, digamos, como comentario, esto que está acá, más bien 1 sobre, pero esto que está acá aparecía en las derivadas trigonométricas. ¿Sí? La derivada de arcoseno era 1 sobre, ¿sí? Así que no es tan raro hacer un cambio trigonométrico, ¿sí? Después para usted va a ser natural, ¿tá? Y este tipo de integrales va a aparecer mucho en física, ¿sí? Va a aparecer mucho en física. Así que no en física 1, que son todos polinomios, pero eventualmente sí aparece. Entonces, no está de más saber que, en general, cuando tenés esto, hay que hacer ese cambio. ¿Cuál va a ser mi cambio? X va a ser seno de u y por tanto dx es coseno de u. ¿Sí? Fíjense que acá estoy yendo en la dirección inversa porque acá iba de una función a la variable limpia entre comillas y allá estoy yendo al revés, estoy yendo desde la variable limpia a la función. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Bueno, esto es la integral de... Ahora escribo los límites de integración. Donde está x, tengo que poner u. Perdón, tengo que poner seno de u. ¿Sí? Y donde está dx, tengo que poner coseno de u. ¿Sí? Otra razón por la cual decir, bueno, este cambio no parece tan raro. 1 menos seno cuadrado, coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, si tenés algo de este estilo, la ventaja es que vas a poder escribirlo como, bueno, sacarte de arriba del problema, digamos, la raíz. ¿Sí?
Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente. Esto que está acá es coseno cuadrado, así que esto es valor absoluto de coseno. ¿Sí? ¿Por qué valor absoluto de coseno y no simplemente coseno? ¿Sí? Porque fíjense, si yo pongo, por ejemplo, acá, ahora tengo que poner los límites de integración. ¿Sí? Los límites de integración tendrían que ser, tengo que poner acá algo que cuando yo le aplique seno me dé menos 1. ¿Sí? El límite de integración acá tiene que ser algo que cuando yo haga seno de eso me dé menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, menos pi sobre 2. ¿Sí? Y tengo que hacer lo mismo con 1. Por ejemplo, pi sobre 2. ¿Sí? Pero acá, coseno entre estos dos valores siempre es positivo, así que puedo sacar el valor absoluto. Pero el tema es que como seno no es una función inyectiva, yo acá podría haber elegido 2pi más pi sobre 2 y recorrer el círculo varias veces. ¿Sí? Y cuando recorres el círculo varias veces, acá tenés que poner valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto siempre está bien. Una vez que elegimos esto, decimos, no, pará, valor absoluto no, coseno. Si ahí siempre es positivo coseno, mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Sí? Y si recuerdan, esto fue de la clase pasada, ¿sí? A ver, no estoy diciendo que es trivial, ya lo hicimos, ¿sí? Hay que repasarlo, ya lo hicimos, aplicás partes, te queda seno, lo puedes ver como 1 menos, ¿sí? ¿Sí? Y esto entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Acabo con un menos. De todas formas, coseno y seno, coseno es 0 en estos extremos. Así que esto es 0. Me queda pi sobre 2. Que si recuerdan no era esta la que quería calcular, sino 2 veces esta, es pi. ¿Sí? ¿Por qué se metieron los extremos ahí? No, mal yo. No. No, son los extremos nomás. ¿Preguntas? Bueno, repito, esto, claro, la primera vez, ¿cómo carajo te das cuenta de hacer este cambio de variable? ¿Sí? Pero es algo que es una intuición que tienen que tener. ¿Sí? Es algo que con la práctica lo van adquiriendo. ¿Sí? Sí, son como notación, pero además te dicen bien cómo es que estás aplicando el cambio de variable. ¿Sí? Porque acá, esto lo que estás diciendo es que esta es G, así que G' tiene que aparecer. ¿Sí? Y el otro comentario es que, si se fijan acá, esto aparece multiplicando a du. Eso no es trivial, o sea,
Es algo importante porque no es que esto tiene que aparecer en algún lado, no, tiene que aparecer multiplicando a todo. El du siempre aparece multiplicando a todo, por más que uno no ponga, siempre está multiplicando a todo. Así que esto implica que esta parte también tiene que estar multiplicando a todo. No me sirve que haya acá, si acá hubiera habido un más x, por decir algo, y acá me quedaba un más seno, y no estaba multiplicando, no. El coseno tiene que multiplicar a todo. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. No, claro, por eso. Yo acá puse esta. Para hacer aquella hay que multiplicar por 2 y precisamente ahí te aparece el pi. ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejemplo. Bueno, dos ejemplos más, ¿sí? Que en realidad, uno que quería mencionar es como ese. ¿Qué pasa si yo tengo una elipse? ¿Sí? Por supuesto, A y B mayores que 0, ¿no? Una elipse. ¿Sí? La ecuación que me queda, ¿no? La ecuación que me queda acá, la puedo despejar igual, acá, perdón, aquello era X, ¿no? Pero igual creo que se entendió. Esto era X, esto era X. La ecuación de la elipse es y igual raíz cuadrada de, paso para allá, 1 menos x cuadrado a cuadrado, ¿sí? Por b. ¿Sí? Esta es la ecuación de la elipse. ¿Sí? Ahora, el más menos. Así que la integral que tengo que hacer para calcular el área de la elipse, ¿sí? es 2 veces la integral entre, bueno, entre algo y algo de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado por b, ¿sí? De x. El b se fue. El b no es nada, ¿sí? El b lo puedo pasar para acá. Los límites de integración son de nuevo cuando y es 0. ¿Sí? Es decir, cuando x es menos a y cuando x es a. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decir hago lo mismo. Digo, coseno es seno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si digo coseno es 0, acá no tengo lo mismo. Entonces lo que tengo que decir, para que me quede exactamente como allá, es esto. Si hago esto, me queda exactamente como allá. Y bueno, después, 1 sobre a de x es igual a coseno u de u. ¿Sí? Entonces, si hago con ese cambio, lo que obtengo es que la integral entre menos a y a de b por 1 menos x cuadrado a cuadrado de x es lo mismo que la integral entre... Lo dejo para el final como otra vez. Es lo mismo que el b sigue estando. Donde está, esto es
literalmente esto al cuadrado, así que es seno cuadrado. ¿Sí? Bueno, de u. De u. Pero ¿qué pasa? Acá me apareció un 1 sobre a que no estaba en esta integral. ¿Sí? Entonces acá tienen dos opciones. Una es decir, multiplico y divido. ¿Sí? Y por tanto, acá me aparece un a multiplicando. ¿Sí? O decir, de vuelta, como es una regla mnemotécnica, esta igualdad, paso el a multiplicando. ¿Sí? Porque de hecho yo lo podría haber hecho desde acá. Podría haber dicho que x es a por seno de u. No. Si decís x es a por seno de u, acá te va a quedar a por seno de u al cuadrado dividido a cuadrado, se te cancelan las a cuadrado, te queda seno de u al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y esto que está acá, los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? De vuelta. Cuando x es a, x sobre a es 1, así que seno es 1, así que u es pi sobre 2. Me faltó un coseno, ¿no? Nunca puse un coseno. Y acá es menos pi sobre 2. ¿Sí? Así que quedó lo mismo que hoy. Así que esto me queda a por b por pi sobre 2. No lo hago porque es la misma que estaba allá. ¿Sí? Es esta misma. Solo que ahora hay un a por b multiplicando. ¿Preguntas? Así que, como no puse el 2, en realidad es a por b por pi, el área de la elipse. Repito, esto al principio es un poco artificial y es difícil darse cuenta, pero a medida que uno resuelve problemas de este estilo, va teniendo las soluciones, se va dando cuenta de cuánto es. ¿Sí? Porque si se fijan acá, por ejemplo, este pi sobre 2, ¿de dónde vino? De decir que era la inversa de, bueno, uno de los pi sobre 2 vino de la inversa de seno de este y otro de la inversa de seno de este. Y de nuevo, eso lo teníamos porque, quiero decir, es parecido a lo de la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La de esa es directamente arcoseno. ¿Sí? Es algo que ya habíamos visto, que está en uno de los prácticos de derivadas, y ahora con integrales hay un ejercicio que te dice, fíjate en esa derivada, es una primitiva, así que es evaluar eso. ¿Sí? Así que repito, este cambio no es tan artificial como parece. Bien. Pero podemos ir a otro ejemplo con esto, que es el siguiente. Si tenés una función que es un polinomio en seno de x y todo el polinomio está multiplicado por coseno, podemos hacer este cambio de variable. ¿Sí? Para resolver esto tendríamos que hacer partes, ir viendo cómo se van simplificando y quedaría algo no solo un poco engorroso, sino que además un poco sucio. Podría haber errores por bastantes lados. En cambio acá
si tenés algo así, si tenés, por ejemplo, la integral entre a y b de seno a la 5 de x más 2 seno de x más 1, pueden aparecer constantes, por coseno de x, haciendo el cambio, decir que esto es su y te va a aparecer esto, ¿sí? Haciendo el cambio de variable. Disculpa, tengo una consulta. Dame un segundo. Sí. No, que acá no es simplificar o me equivoco. Ese 2 se va con este 2. Seno de x es u, coseno de x es de u, así que esta integral es la integral entre seno de a, de vuelta a esto, y coseno y seno de b de, donde está seno pongo u, el 1 queda como 1 y esto se me va. Y ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un comentario. Ahora tenemos una regla para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Por supuesto, si esto hubiera sido en coseno por seno, es lo mismo, salvo un signo, te queda todo igual. ¿Sí? Sí. Cuando se llega al final y se deshace el cambio de variable. Bueno, a ver, ¿qué es deshacer el cambio de variable? Yo estuve un poco salteándome ese tema, pero la cuestión es la siguiente. Si vos en cada paso estuviste cambiando los límites de integración, lo de deshacer en realidad es evaluar, porque si no estoy diciendo que es u a la 6 sobre 6 más u cuadrado más u entre a y b. Lo estoy diciendo entre seno de a y b, que fue a hacer esto, digamos. Entonces, lo que dice el compañero es interesante. Yo prefiero no hacerlo porque me parece que se entrevera más, pero la cuestión es la siguiente. Uno puede agarrar y decir, hago todos los cambios de variable que tenga que hacer, los hago todos, sin fijarme en los límites de integración. Cuando llego al final, si puedo resolver el problema, me va a quedar algo y los límites de integración es deshacer todos los cambios de variable que hice. ¿Cuál es el problema ahí? Eso se puede hacer y está bien. El problema es que, a mi criterio, tenés más chance de marearte. Si vas haciendo paso a paso, vas bien. Por ejemplo, al final, un error común es componer al revés. Cuando vos vas haciendo los cambios de variable, para deshacerlos tenés que ir uno a uno atrás y podrías decir que los deshago así y eso ya te da mal. Entonces, pero sí, uno puede olvidarse los límites de integración y decir al final deshago los cambios de variable. ¿Qué significa deshacer los cambios de variable? Esto. ¿Sí? En vez de decir los límites de integración en u, los digo en seno de x. Que fue la primera en este caso. ¿Sí? No, esto lo vamos a cambiar.
Entonces vamos a seguir un poco más con los ejemplos. Acá está claro que el de coseno no me va a servir porque hay un más, no va a servir. Entonces, bueno, acá se pueden hacer muchas cosas, pero una cosa que podría decir es, ¿qué pasa si lo que está acá, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que está acá fuera U? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si eso sirve o no y ver qué es lo que estamos haciendo y qué sirve y qué no, etc. Si x cuadrado más 1 es u, ¿sí? Entonces 2x de x es du, ¿sí? ¿Qué pasa? No tengo 2x. Tampoco es el 2 el problema, hay un x de más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? La cuestión es que, bueno, entonces esto, si yo lo quiero escribir en u, ¿cómo me queda? No estoy diciendo que esto vaya a salir, estoy diciendo cómo me quedaría. Entonces me queda raíz de u, ¿sí? Después, una de las... nunca puse el de x, perdón. Una de las x de acá se va acá. Pero la otra queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Queda... paso restando raíz. ¿Sí? Porque tengo que despejar x de alguna forma. ¿Sí? Tengo que despejar x. O sea... Esto de acá, 1 va a ser de u. Este x es x por x de x. 1 es este, ¿sí? Que me falta un sobre 2 acá, está perfecto. Pero el otro, tengo que escribirlo. X tengo que despejarlo de acá. Es esto. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Eso se puede resolver o no? No estoy diciendo si se va a poder resolver o no, si les parece que es sencillo o no. ¿Sí? Un sobre 2 lo puedo poner con todo. Una pregunta. Dale. La parte donde calculás el de u, Sí. ¿tiene que ser la derivada de u por la x? No. A ver, lo que haces es, fijándote acá, derivás cada uno en cada variable. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Digamos, si usás que una sea una función nada más, o sea, que uno es la variable nomás, o sea, que el otro lado que acá vas a tener du, 1 por du, lo que estás haciendo es la regla de cambio de variable literal. Entonces, lo que pasa es que si vos llamás a esto g, tenés que poner a prepo el g'. Y ese fue el problema, digamos. ¿Sí? El g' tiene que aparecer. Por eso es este cambio, digamos. Esta igualdad de acá uno podría... pero ¿por qué aparece? Bueno, esta igualdad de acá aparece por el g'. ¿Sí? Ahora... ¿qué pasa si yo escribo? Digo, esto, lo importante acá es ver bien cómo escribís cada cosa, ¿sí? Porque de Sí. todas maneras, en definitiva, digo, es simplemente despejar el x y despejar, o sea, sustituir ahí eso. Nunca puse acá, perdón, a cuadrado más 1, b cuadrado más 1. ¿Cómo decís, perdón? Sustituir, o sea, y directamente, o sea, te queda, o sea, la expresión sería sustituir, pero despejar el x. Sí, sí. Otro cambio que yo podría haber hecho,
siendo era el siguiente. ¿Sí? Si yo hacía este cambio, es decir, todo lo de adentro para mí es u cuadrado, así que cuando haga la raíz se me va a ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 2x de x pasa a ser 2u de u. ¿Sí? De nuevo, esta igualdad. ¿Sí? Este 2, ¿por qué se fue? Porque en realidad tenía que aparecer acá, y para que aparezca acá, multiplicás y dividís entre 2. Aparece acá de vuelta. ¿Sí? Igual vamos a hablar un poco más de esto ahora, pero... Y esto es la integral de valor absoluto de u, digamos. ¿Sí? Valor absoluto de u, que era lo que estaba acá. Un x de x se me fue con un u de u. ¿Sí? Pero me sigue quedando un x suelto. Me sigue quedando un x suelto. ¿Sí? Así que esto es raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Perdón, al revés. U cuadrado menos 1. Eso. ¿Sí? Ahora, el detalle que quiero que observen es el siguiente. Cuando yo hablé del cambio de variable, lo que hacíamos era un cambio de variable donde en un lado aparecía una g y en otro no aparecía nada. Hacer eso es decir, es igual a u, o es igual a, bueno acá u, o es igual a x. ¿Sí? Si vos ponés funciones en los dos lados, estás haciendo dos cambios de variable. Concatenados, pero estás haciendo dos cambios de variable. Estás diciendo esto es t y esto es t. Esto estás diciendo esto es dt y estás diciendo esto es dt. ¿Sí? Y para hacer eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay que tener un poco de cuidado? Bueno, cuando yo haga acá raíz, por ejemplo, podía elegir la raíz negativa o la positiva. Eso está bien. Pero el problema es que con el mismo criterio podría elegir la negativa acá y la positiva acá. Y eso sí no está bien. Porque u nunca va a pasar por 0. Es 1 más un número positivo. Así que 0 nunca va a ser. ¿Sí? Entonces cuando vos haces una cosa así, en realidad lo que estás haciendo es simplemente un cambio doble, digamos. Estás ahorrándote un paso. Pero ahorrarte ese paso, podés equivocarte en la cuenta cuando haces eso. ¿Sí? Si tenés cuidado, no hay problema. De hecho, acá el tener cuidado es simplemente elegir la misma. ¿Sí? Bueno. Y en realidad todas estas son difíciles, así que tampoco es como que tengamos mucho más para hacer. Pero era simplemente para mostrar que uno puede intentar hacer un cambio doble, pero tiene que tener cuidado. ¿Sí? De hecho, fíjense que de vuelta, ¿no? Si haces pasar por 0, esto no tiene sentido cerca de 0 porque es negativo. Bueno, no tiene sentido, no es real.